Es posible que hayas pasado por alguna situación de tribulación, en la cual inclusive te hayas puesto a pensar, ¿por qué si yo, que procuro ser hijo de Dios, hijo fiel de Dios, me pasan estas cosas? ¿Y por qué la gente impía, que desconoce a Dios, parece que triunfa? El salmista David tuvo ese pensamiento, pero Dios, dice el Salmo, que David entró al santuario y Dios le pudo explicar y él pudo entender esa situación. Juan también pasó por una situación muy similar en la isla de Patmos. Y fue en esa condición tan difícil que también pudo entender cómo en los momentos más difíciles Dios está con nosotros. La lección de esta semana lleva como título En medio de los candeleros. Y tiene como propósito revelarnos cómo Dios, cómo Jesús se manifiesta también en medio de nosotros. Así que vamos a ver durante esta semana 3 aspectos importantes de la lección. El primero, la identidad del día del Señor, que era algo que la lección enfatizaba. Lo segundo, el mensaje general a las 7 iglesias. Y como tercer aspecto, el mensaje específico a la iglesia de Éfeso. Así que esta semana vamos a comenzar, ahora sí, a recorrer este libro maravilloso de Apocalipsis. Quédate con nosotros en este espacio que se llama Estudia tu lección en tiempo de saber. Muy bien, la identidad del día del Señor. Vamos a comenzar por ese aspecto que señalaba la lección. Pero vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Y dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y el versículo 10 dice: Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí mientras detrás de mí una voz como de trompeta. Así que aquí encontramos una descripción de Juan. Imagínense a este hombre ya anciano que es llevado a aquel lugar. Esta isla árida, rocosa, allá en el mar Egeo, una isla que tiene 16 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, según los historiadores, era utilizada por los romanos, era como una cárcel donde se despatriaba, donde se llevaba a cierta clase de malhechores, y allí estaban cautivos. Algunos de los primeros autores cristianos señalan que justamente esa era la razón por la cual Juan estaba allí. Fue tomado como un prisionero más, y él mismo lo señala en los versículos que acabamos de leer. Estaba allí por causa del Señor, por mantenerse fiel a la causa de Dios. Es interesante cómo Elena de White, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, señala que esa lóbrega residencia, ese lugar que era prácticamente una gran roca en medio del mar, donde seguramente Juan había sido puesto en una celda, seguramente estaba encadenado, seguramente fue sometido a cierta clase de tortura, de trabajo forzado, no recibía buena alimentación, etc. Cómo ese lugar tan lóbrego para él se convirtió entonces en un lugar maravilloso donde llegó a conocer más plenamente a su Señor y Salvador Cristo Jesús. Allí, en este lugar, fue entonces que Juan recibió esa revelación. Y encontramos que a lo largo de la historia, los 3 jóvenes hebreos, encontramos a Daniel, encontramos a Esteban, como muchas personas tuvieron que pasar también por momentos de tribulación, pero como en medio de esos momentos de tribulación Jesús estaba con ellos. Y Juan tenía la misma experiencia, él sabía o pudo ver, pudo encontrar que Jesús estaba con él. Y fue justamente, como él lo describe ahí en el versículo 10, en el día del Señor que Juan recibió o comenzó a recibir esas revelaciones. Seguramente el sábado para Juan era un día especial.
Y justamente un día como ese fue que él pudo comenzar a recibir estas maravillosas revelaciones. Pero veamos un asunto importante. Cuando las comunidades cristianas hablan del día del Señor, usualmente se refieren al día domingo. Es algo interesante. Leen Juan capítulo 1, versículo 10. Dicen, ese día del Señor es el domingo. ¿Por qué? Bueno, porque viene del latín Dominus Dies, que significa día del Señor. Sin embargo, lo que ellos desconocen es que este término o esta equivalencia latina fue usada tardíamente pues, por los padres de la Iglesia Latina y que se referían justamente al día domingo. Pero la Biblia se interpreta con la misma Biblia. No podemos desconocer ese principio de interpretación. Así que cuando vamos, por ejemplo, a Éxodo 31:13, a Isaías 58:13, a Mateo 12:8 y otros textos más, nos encontramos categóricamente que en la misma palabra de Dios, el mismo Dios reclama el sábado como su día. ¿Sí? Jesús mismo señala al sábado como el día del Señor. Él dice, el Señor, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Sí? Así que a lo largo de la Escritura es muy clara la evidencia que el día del Señor se refiere al séptimo día, al día sábado. Así que es importante que nosotros podamos tener esa comprensión clara en cuanto al día del Señor. Ese día fue entonces el día que Dios permitió que Juan comenzara a recibir estas visiones especiales que ahora llegan hasta cada uno de nosotros. Y vamos entonces, de ahí partimos a lo que fue la revelación y cómo comienza entonces la visión que Juan recibió en el capítulo 1 de ahí en adelante. Pero eso lo vamos a ver en el próximo momento. El segundo aspecto tiene que ver con el mensaje a las 7 iglesias. Así que quisiera que vayamos al capítulo 1 y el versículo 12 en adelante. Y dice así, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Así que ahora, en esta visión que Juan recibe en el día del Señor, lo primero que ve entonces es alguien semejante al Hijo del Hombre. Eso nos recuerda la visión que se nos narra también en el libro de Daniel. Y es muy similar la imagen que encontramos. Encontramos a Jesús con unos vestidos sacerdotales y nos recuerda la obra que los sacerdotes tenían en el santuario, en el lugar santo. Uno de los trabajos o una de las tareas diarias que tenía el sacerdote designado era mantener las lámparas o los candelabros encendidos. Así que tenían que revisar si el aceite estaba correctamente, tenía que recargar las lámparas que se apagaban. Es decir, el sacerdote tenía que estar familiarizado con la condición de cada una de las lámparas. Así que aquí encontramos a uno semejante al Hijo del Hombre caminando en medio de esos candelabros, según señala este libro de Apocalipsis. Aquí encontramos una referencia muy especial a Cristo Jesús. Vamos a ver por lo menos algunos versículos del capítulo 2. En el capítulo 2 comienza el mensaje a las 7 iglesias, ¿sí?
De hecho, el capítulo 1 y el versículo 20, la última parte del versículo 20 dice, los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Así que ese Hijo de Hombre caminando entre los candelabros no es otro sino Cristo Jesús, que camina en medio de las 7 iglesias. Pero hay una frase que se repite en cada mensaje a cada iglesia. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. El versículo 9, el mensaje de Esmirna, yo conozco tus obras, tu tribulación. El versículo 13, el mensaje a Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde habitas. Es decir, cada iglesia, Jesús, el testigo fiel, le dice a cada iglesia, yo te conozco. Y eso es un aspecto muy importante. Jesús se muestra como interesado, familiarizado y conociendo las circunstancias de cada iglesia. Eso nos dice entonces que el foco de este mensaje escatológico es justamente Cristo Jesús caminando a través de la historia en medio de su pueblo. Cristo Jesús acompañando y conociendo a su pueblo. Y encontramos entonces algo muy importante para que nosotros podamos, tanto esta lección como la siguiente que vamos a estudiar, comprender estos aspectos. Aquí hay un mensaje que el alfa y el omega, como dice Juan 1:11, el primero y el último escribe, y le dice a Juan, escríbelo en un libro para que se lo des a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí están enumeradas esas 7 iglesias. Esas 7 iglesias o esos mensajes que Jesús ordenó a Juan entregar, tienen 3 aspectos o 3 implicaciones o 3 niveles de implicación que es necesario que entendamos. Entonces, ¿cuál es la identidad de esas 3 iglesias? En primer lugar, hay una aplicación histórica de ese mensaje. Es decir, hay 7 iglesias literales que existían en Asia en esa época. Así que esos mensajes fueron enviados originalmente a esas 7 iglesias que tenían esas características y que necesitaban escuchar esos mensajes, que estaban sufriendo tribulación, que estaban pasando por cierto probio y por ciertas presiones políticas y religiosas. Esa es una aplicación histórica, la primera aplicación que reciben estos mensajes. Hay una segunda aplicación, que es la aplicación profética. Es decir, que la condición de cada una de esas iglesias también coincide y corresponde con un periodo del pueblo de Dios a través de la historia. Entonces, ese periodo del pueblo de Dios a través de la historia, desde el momento de la revelación hasta que Cristo aparezca en la nube de los cielos, se va a dividir en esos 7 periodos específicos, y para cada periodo entonces hay un mensaje espiritual. Esa es la segunda aplicación, que se le llama aplicación profética. Y la tercera aplicación es una aplicación universal. Es decir, que ese mensaje a cada iglesia también contiene lecciones espirituales para cualquier creyente, para cualquier persona en cualquier momento de la historia. Es decir, un creyente puede estar pasando por una condición como la de la iglesia de Éfeso y el mensaje es para él. O ese creyente puede estar pasando por una condición como la condición de la Odisea y el mensaje de la Odisea es para él. Es decir, hay una aplicación universal para todo creyente en cualquier momento de la historia. Así que con base en estos 3 principios, en estos elementos de aplicación, es que nosotros podemos comprender el mensaje a las 7 iglesias. La última parte de la lección de esta semana nos invitaba a enfocar nuestra atención en el mensaje del testigo fiel a la iglesia de Éfeso. Así que quiero comenzar leyendo los versículos 1 al 4 rápidamente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Pensemos en esta primera parte. Entonces, este primer mensaje a la primera iglesia lo vamos a estudiar esta semana, y la próxima semana, vamos a estudiar los otros 6 mensajes a las iglesias. Así que vamos a concentrar nuestra atención específicamente en la iglesia de Éfeso. Éfeso, capital y la ciudad más grande de la provincia romana de Asia. Un lugar, un centro cultural, un centro comercial, un centro religioso, ¿sí? Era un puerto, así que todo confluía a ese lugar. Y donde hay mucha gente, también hay mucha diversidad, también hay mucha inmoralidad, también hay mucha superstición. Pero la iglesia de Éfeso, en medio de esa condición, tenía algo muy especial. Se había mantenido firme, se había mantenido fiel. Por eso el testigo fiel le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Entonces se presentan ahí y se elogian algunas cualidades de la iglesia de Éfeso. Pero también hay una preocupación que Jesús expresa por la iglesia, y le dice: pero has dejado tu primer amor. El periodo de esta iglesia es del año 31 al año 100. Proféticamente ese es el cumplimiento, ese es el periodo de la iglesia de Éfeso. Así que lo que hace el testigo fiel, que es Cristo Jesús, es llamar su atención. Y esa iglesia, a pesar de que la iglesia neotestamentaria comenzó con mucha fuerza, llena del Espíritu Santo, después de haber recibido la lluvia temprana, el día del Pentecostés, y se predica el Evangelio, ya a finales de ese primer siglo, ya llegando al año 100, ya la iglesia había perdido ese primer amor. Por eso el testigo fiel la llama. Y entonces, del versículo 5 en adelante, le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Así que le hace 3 invitaciones a la iglesia de Éfeso. Número 1, recuerda de dónde has caído. Es decir, que mire hacia atrás y vea de dónde Dios la liberó. Número 2, arrepiéntete. Que haga un giro ahora a sus dinámicas espirituales. Y número 3, haz las primeras obras. Es decir, vuelve otra vez a ese primer amor. Ese fue el llamado que Jesús, el testigo fiel, le hizo a esta iglesia, que proféticamente, como les reitero, es el periodo comprendido entre el año 31 y el año 100. Pero por supuesto, nosotros también podemos ver en este mensaje una aplicación también para nuestra vida. Puede ser que, al igual que la iglesia de Éfeso, en algún momento lo que ocurre con nosotros los cristianos, y a veces nos dicen: oye, parece que estás perdiendo tu primer amor. Cuando uno llega a la iglesia, llega con mucha energía, llega con mucho entusiasmo, llega siempre ilusionado, quiere trabajar, quiere hacer esto, viene a los cultos, es puntual, pero pareciera que a medida que lleva uno más años en la iglesia, comienza a perder ese primer amor, comienza a perder ese deseo de venir a la iglesia, deja de venir a los cultos, deja de estudiar su lección, deja de estudiar la Biblia, ya llega tarde los sábados a la iglesia, no quiere comprometerse para trabajar en algún ministerio. Así que pareciera que el mensaje de la iglesia de Éfeso no solamente fue para esa época, pero también es para nosotros hoy, para cualquiera de nosotros que pueda estar pasando por aquella situación. Así que esta invitación también es una invitación para cada uno de nosotros. Y quiero concluir el tema de la semana, de la lección de esta semana, señalando o subrayando ese hecho tan importante de ver a Jesús en medio de los candeleros. Es decir, que podamos vislumbrar a Jesús a lo largo de la historia de la iglesia, aún hasta hoy. Hoy, proféticamente, ya la otra semana lo veremos, estamos en la época de la Odisea. Y aún en medio de esta época, que ya estamos muy cerca del retorno de Cristo Jesús, sabemos que Jesús está
en medio de nosotros. Y eso nosotros lo debemos tener claro, lo debemos tener cierto y afianzar nuestra fe y seguir preparándonos porque nuestra redención está muy cerca. Que Dios te bendiga y que el repaso de esta lección pueda ser de gran bendición para ti. No olvides compartir este material en el espacio. Estudia tu lección en Tiempo de Saber. Comparte este material con otras personas para que juntos podamos seguir creciendo en el estudio de la palabra de Dios. Hasta la próxima vez.